Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el curso del discipulado. La semana pasada, si recuerdan, empezamos el tema de los medios del discipulado y lo dividimos en dos partes. La primera es seguir ejemplo de otros hermanos, es decir, seguir ejemplos de piedad. Y en esta noche vamos a hablar acerca de enseñarnos los unos a los otros. Voy a hacer como quiera una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, que esta enseñanza toque corazones, edifique tu iglesia, edifique tu pueblo. Padre, que esta enseñanza en este tiempo de tanta necesidad de mantenernos unidos sea para tu iglesia algo refrescante. En el nombre de Jesús. Amén. La clase anterior hablábamos acerca de lo que Pablo instruía a Timoteo en la carta a Timoteo, y hablábamos acerca de lo que decía a los corintios. A los corintios Pablo les estaba instruyendo a imitarlo a él como él imitaba a Cristo. Nos decía y nos enseñaba que debemos de buscar el bien de los demás en todo lo que hacemos para que los no cristianos vengan a la fe en Cristo y para que los creyentes sean edificados. Es decir, nos está llamando a ser ejemplo. Si recuerdan, hablábamos de que todo nos es lícito realmente, pero cuando no edifican las cosas y cuando las cosas no convienen, como hijos de Dios debemos evitar hacerlas. Posteriormente, el consejo de Pablo a Timoteo es que le imite a él en todo lo que ha visto en él. Le recuerda que todo lo que él personalmente ha vivido lo vea, lo imite en su estilo propio de vivir. Ahora, vamos a hacer dos preguntas. La primera es, piensa en alguna o algunas personas cristianas que te hayan enseñado más que otras. Esas personas que han sido importantes en tu vida, que te han dejado algo en el corazón digno de ser imitado. Y la otra pregunta es, a esas personas, ¿qué es lo que los ha hecho ser buenos maestros? Bueno, empezamos con una idea principal. Dice lo siguiente: todos los cristianos estamos llamados a hablar la verdad en amor unos a otros para ayudarnos a crecer en santidad. Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las relaciones personales, en las que traemos la verdad de Dios para abordar detalles de la vida. Y aquí les voy a pedir que leamos una cita, está en la carta de los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 14 al 16, y dice lo siguiente: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada. Es decir, en esta escritura Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les hace recordar algo muy interesante que como hijos de Dios debemos de estar seguros que cada uno de nosotros tenemos, y es conocimiento y bondad. Ustedes están llenos de bondad, ustedes están llenos de conocimiento. Y así es, hermanos. Cada vez que nosotros tenemos oportunidad de acudir a la iglesia, de escuchar una palabra de la Escritura de otra persona, cada vez que vemos el comportamiento de un hermano, estamos siendo edificados. Querramos o no querramos, estamos siendo influenciados. En esta noche la intención es que sepamos y aprendamos como iglesia
que cada uno de nosotros somos importantes en la edificación de nuestro hermano que tenemos a cada lado. Y hay unas preguntas que quiero hacerles. Esto que acabamos de leer acerca de la idea principal de crecer en santidad, ayudándonos unos a otros a hacerlo, es algo que quiero preguntarles tomando la escritura que Pablo hablaba. Y son 3 preguntas muy interesantes. La primera dice, ¿crees que esto que escribe Pablo a la iglesia en Roma se adapte a la congregación donde tú asistes? Es decir, ¿tu congregación están llenos de conocimiento y en tu congregación están llenos de bondad? La pregunta es, número 2, ¿por qué les dirá Pablo que confía en aquellos que puedan instruirse unos a otros? Y la pregunta número 3 es, ¿crees que tú puedes instruir a otros? ¿Aquí en la iglesia habrá algún hermano que sea capaz de instruirte a ti? Esas son preguntas que debemos de hacernos. Como hijos de Dios siempre debemos estarnos cuestionando si lo que hacemos es agradable o no delante de Dios. Sabemos que la salvación ya la tenemos. Sabemos que Cristo murió en la cruz para dar salvación y vida eterna. Sabemos que como hermanos hemos sido llamados a formar un cuerpo que es la iglesia, a buscar la unidad, ¿sí? Pero también hemos sido llamados a edificarnos en amor unos a otros. Y eso es agradable delante de los ojos de Dios. Hay una cita en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, que dice lo siguiente, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, para que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si ustedes recuerdan, esta cita nos habla de algo que muchos de nosotros conocemos como el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple fue dejado por el Señor para edificar a su iglesia. Si recuerdan el ministerio quíntuple, aquí lo mencionamos, lo acabamos de leer, Él constituyó a sí mismo, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos 5 forman lo que se conoce como ministerio quíntuple. Y este ministerio fue dejado por el Señor para edificación de su propio cuerpo. ¿Sí? Es decir, se mencionan 5 tareas para edificación de la iglesia. Estas tareas fueron encomendadas por el Señor mismo. Se dan instrucciones específicas sobre el tema de la edificación y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. Hablando de esto, bueno, no nos vamos a meter ahorita con el ministerio apostólico, ni con el ministerio profético, ni con los evangelistas. Ahorita vamos a enfocarnos al ministerio pastoral. Y aquí hay una pregunta para cada uno de ustedes, hermanos, incluyendo al pastor. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Quiénes deben alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo? ¿Cuáles son los medios para crecer a la plenitud de Cristo? Y por último, ¿de quién habla Pablo cuando dice seguir la verdad en amor? Todas esas son preguntas que debemos de hacernos y cuestionarnos personalmente para poder ubicarnos dentro de la actividad y las cosas que debemos de hacer en la congregación.
Así, si la forma de crecimiento de la iglesia se logra cuando las partes se ayudan mutuamente, hermano, ¿cuál será tu papel y tu responsabilidad para que esto se lleve a cabo? Vamos a leer una cita. Leamos Tito capítulo 2, versículos del 1 al 8. Tito 2 del 1 al 8 dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Bueno, leí un versículo más, pero no hay problema. En esta escritura, Pablo le da recomendaciones a Tito, al que llama verdadero hijo en la fe en el capítulo 1. Y le dice algo sumamente importante: habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, hermanos, necesitamos saber qué es la sana doctrina. Necesitamos saber lo que la Escritura dice para poder hablarla con verdad, con amor, con espíritu de mansedumbre. Y luego ya da algunas recomendaciones a las ancianas y a los ancianos. Y pues yo aquí les pregunto, para ti, ¿quiénes son los ancianos? Y para ti, ¿quiénes son las ancianas? ¿Hombres mayores ya que no pueden caminar bien, que necesitan ayuda? ¿O hombres llenos de sabiduría, aún a veces cuando no estén llenos de años? Y a ellos, a los ancianos y a las ancianas, les encomienda un papel muy importante en la edificación de la iglesia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumnien, no sean esclavas del vino, sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que sean buenas, sujetas a sus maridos, y esto ahora es tan difícil que se lleve a cabo. La mujer aún dentro de la iglesia no se quiere sujetar a su marido, cuando es un mandato del Señor. Y hablar de sujeción no estamos hablando de sometimiento, para que no vayamos a malinterpretar, sino simplemente entendamos lo que la sana doctrina de la que hacíamos mención ahorita enseña, y entenderemos a la perfección lo que la palabra sujetar significa. Y luego termina diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los ancianos les dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. ¿Saben? Estas son virtudes que aún en este tiempo y con toda la enseñanza que podamos recibir nos hacen tanta falta. Nos hace ser sanos en la fe, hermanos. Nos hace falta ser sanos en el amor y nos hace falta ser sanos en la paciencia. Y le dice que muestren integridad en la enseñanza. Cuando nosotros como congregación, cuando nosotros como iglesia entendemos esto y lo aplicamos a cada uno de nuestros hermanos, ayudamos de una manera especial al pastor. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? La responsabilidad del pastor es equipar, es dar instrumentos a la iglesia para que la iglesia pueda crecer en la fe, para que la iglesia sea edificada.
Pero nosotros, los miembros de la congregación, somos los responsables de llevar las cosas que se nos enseñan a cabo diariamente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros hermanos, con los no creyentes, para que el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado. Si así lo hacemos, ¿sí?, realmente estaremos participando de manera activa en la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos de aprender a seguir la verdad en amor, hermanos. Solo hay una verdad, solo hay un camino, y se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando enseñamos algo diferente, cuando enseñamos cosas que no se acomodan a lo que la Escritura dice, es entonces que empezamos a destruir y no a construir. Empezamos a restar y no a sumar. Nuestra misión, hermanos, como creyentes, es ser luz en medio de la oscuridad. Es ser sal en medio de una vida insípida y desabrida que muchas personas viven aún dentro de la iglesia. Seamos, pues, esos hermanos que edificamos la vida de los demás, que nos preocupamos por los otros, que les servimos, que les ayudamos, que nos entregamos a ellos y al hacerlo nos negamos a nosotros mismos. Espero que esto sea algo que nos edifique, hermanos. Esperamos que esto sea algo que ayude en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios, pero aparte, que esto nos ayude en nuestra relación como creyentes en Cristo. Porque solamente de esta manera es como nosotros podemos ir aprendiendo a ser discípulos del Señor. Los discípulos hacen discípulos, los discípulos se relacionan entre sí, los discípulos se llaman cristianos. Si tú te llamas cristiano a ti mismo, entonces estás diciendo que eres un discípulo, y como discípulo del Señor estamos llamados a seguir las indicaciones, las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, con eso termino. Espero que cada uno de ustedes pueda recibir paz, recibir instrucción y lo más importante, que su fe sea estimulada a crecer. Dios les bendiga.